Esto pasó hace varios años. Tenía unos 30 años y vivía en la finca que mi familia había heredado durante generaciones. Conocía bien las tierras, pero no era un experto en agricultura. Siempre estaba pensando en mis problemas financieros y en cómo mantener el legado familiar. Era una carga pesada. Una mañana la niebla cubría todo como un manto gris. Estaba empujando un carro hacia el campo cuando vi algo moverse. Al principio, pensé que era un juego de luces, pero al mirar de nuevo, vi un caballo negro con un pelaje brillante. Estaba parado entre las hileras de maíz. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El caballo me miraba fijamente. Su mirada era intensa, casi hipnótica. Me acerqué lentamente, dudando. Nunca había visto un animal así. «¿Eres un caballo salvaje?», murmuré, aunque no esperaba respuesta. El animal parecía entenderme como si hubiera algo más entre nosotros, pero cuando parpadeé, se desvaneció. La niebla me envolvió, y antes de darme cuenta, ya no estaba. Al día siguiente decidí salir a ver si el caballo regresaba. Sin embargo, solo encontré el suelo revuelto y algunos símbolos extraños en la tierra. Comencé a sentirme incómodo. Era como si algo estuviera obstruyendo el aire. Después de varios días, el caballo apareció otra vez, y cada vez que lo hacía, la niebla se hacía más espesa. Una tarde, mientras limpiaba el cobertizo, encontré un viejo mapa. Era de mi abuelo, un hombre que nunca hablaba de su pasado. El mapa señalaba una parte de la finca que había ignorado por años. Pensé que tal vez había un tesoro escondido. La idea no me emocionaba, pero sentí que estaba conectado con el caballo y los símbolos en el suelo. Empecé a excavar en la tierra. Cada palada me parecía más pesada. Sentía el viento soplar entre los árboles, como si alguien me advirtiera de algo. Mi corazón latía rápido, pero no encontraba nada, solo sombras observándome. Pensé en el caballo. Creía que tenía que ver con la historia de mi familia. Una historia que nunca se contó. Cada intento de desenterrar el tesoro parecía traer más enigmas. Me sentía atrapado en mi propia búsqueda. Una noche, mientras cavaba, escuché un ruido. Era un suave galope resonando en la niebla. Me di la vuelta. El caballo estaba ahí, parado. Lo miré y me sentí inquieto. ¿Me estaba esperando? Pregunté en voz alta. «¿Qué quieres?». Pero no hubo respuesta. Cuando miré de nuevo, solo había niebla. Pasaron semanas sin que el caballo volviera a aparecer. La búsqueda me tenía al borde. Las noches se volvían largas y solitarias. Cierto día, mientras cenaba, miré hacia la ventana y vi, entre la niebla, la silueta del caballo. Sin pensarlo, salí corriendo hacia él, pero al llegar, solo encontré el silencio y el misterio en el aire. Nunca encontré aquel tesoro, pero nunca dejé de pensar en el caballo y en lo que podría haber sido. Capítulo 2. Ecos de la noche. La niebla había regresado, más espesa que antes. Apenas podía ver unos pasos delante de mí. Esa mañana decidí que debía hacer algo diferente. La búsqueda me había llevado a un punto muerto, y la aparición del caballo era un recordatorio constante de lo que había perdido. Quizás en lugar de excavar, debería buscar respuestas sobre mi familia. Me dirigí a la casa de doña Margarita, la vecina más anciana del pueblo. Siempre contaba historias de tiempos pasados y de los secretos que guardaban las tierras. Cuando llegué, la vi sentada en su porche, con una taza de té humeante entre las manos. Su mirada se iluminó al verme acercarme. «¿Qué te trae por aquí, joven?», preguntó con una sonrisa, pero sus ojos parecían calcular algo más. Le conté sobre el caballo, los símbolos en la tierra y el viejo mapa. A medida que hablaba, su expresión cambió, como si recordara algo importante. «Ese caballo», empezó, «es un espíritu que cuida la tierra. Se dice que aquellos que lo ven están destinados a descubrir secretos familiares». Su voz era grave, pero había una chispa de curiosidad en su mirada.
¿Qué más sabes de tu abuelo? A veces, los muertos nos dejan pistas, si estamos dispuestos a escuchar. No me había dado cuenta de que estaba a punto de abrir una puerta al pasado que había mantenido cerrada. Mi abuelo nunca me habló de su vida antes de ser agricultor, y me sentía inseguro sobre qué tan lejos quería llegar. Sin embargo, sabía que necesitaba respuestas. Él nunca mencionó su pasado, solo trabajaba en la finca y alimentaba a la familia. Respondí, sintiéndome un poco avergonzado por no saber más. Doña Margarita soltó un suspiro. Cada familia guarda un secreto, la tuya quizás esté más cerca de lo que piensas. ¿Te has fijado en el viejo árbol en el borde de tu tierra? Dicen que es testigo de eventos pasados y de un amor prohibido. Intrigado, decidí que al día siguiente iría a investigar. Esa noche, sin embargo, la niebla pareció cobrar vida. Mientras dormía, escuché un galope distante. Esta vez no era una ilusión. Me levanté de la cama, el corazón acelerado, y fui a la ventana. Miré hacia el campo y allí estaba, el caballo negro, más cerca que nunca, con un brillo que cortaba la niebla. Salí apresuradamente, casi sin pensar. El frío de la noche me golpeó, pero no me detuve. El caballo me miraba, y por un momento sentí que podría entenderme. ¿Te acuerdas de mí?, pregunté en voz alta. Estaba a solo unos pasos, pero no podía acercarme. Algo me lo impedía. La niebla se aglutinaba entre nosotros. De repente, el galope se detuvo. El animal giró y miró hacia el bosque. Entonces vi algo más. Una luz tenue, pero pulsante, que parecía llamarme. Sentí que debía seguirla, que la respuesta que buscaba estaba allí. Pero, cuando di un paso, el caballo alzó la cabeza y lo vi desaparecer en la niebla. Me quedé de pie, el corazón latiendo con fuerza. Algo me estaba diciendo que esa luz era importante. Había más en la historia de mi familia y en el caballo de lo que había imaginado. Mañana, sin duda, iría al árbol. Pero, ¿qué encontraría realmente? La duda y el miedo se mezclaban en mi mente. Mientras regresaba a la cama, sentí que la niebla había crecido aún más. No podía sacudirme la sensación de que algo estaba a punto de revelarse, y a la vez que quizás no estaba preparado para descubrirlo. Capítulo 3. La llama del recuerdo. El sol se asomó tímidamente al día siguiente, y la niebla que había cubierto el campo durante la noche se comenzaba a disipar. Sin embargo, el aire seguía fresco, como si aún retuviera el misterio de las sombras. Salí de la casa con la determinación de encontrar respuestas, pero mi mente estaba llena de preguntas. Llegué al viejo árbol, un roble enorme que se alzaba como un guardián de secretos. Su tronco estaba cubierto de musgo y las hojas brillaban con el rocío matutino. Me senté en el suelo fresco, mirando hacia arriba. ¿Qué historia guardaba ese árbol? ¿Qué susurros había escuchado a lo largo de los años? Empecé a buscar señales, algo que pudiera guiarme. Observé las ramas, el suelo, y de repente noté algo en la base del árbol. Una pequeña piedra que, en su forma irregular, destacaba entre las hojas. La recogí y, al limpiarla, noté un símbolo grabado. Mi corazón dio un salto. Era un diseño que coincidía con uno de los símbolos en el viejo mapa. La emoción me inundó. Tal vez la búsqueda por la verdad estaba tomando forma. Miré a mi alrededor, intentando descubrir si existía algo más. Fue entonces cuando escuché un susurro, como si el árbol mismo hablara en voz baja. No entendía las palabras, pero podía sentir la urgencia en el tono. Decidí seguir mi instinto y rastrillé la tierra alrededor del árbol. Con cada puñado de tierra que despejaba, la sensación de conexión se intensificaba. ¿Qué estaba a punto de descubrir? A medida que seguía buscando, encontré algo duro. Era un pequeño cofre de madera cubierto de enredaderas y barro. Mis manos temblaban al quitarle el polvo. Abrí el cofre, y aunque esperaba un tesoro tangible,
encontré solo unos papeles viejos. Me sentí decepcionado, pero al mismo tiempo curioso. Las cartas estaban desgastadas y la tinta apenas era legible. Comencé a leerlas, intentando desentrañar los misterios que guardaban. Hablaban de un amor prohibido entre mi abuelo y una mujer desconocida. En cada palabra, podía sentir la pasión y el dolor. La carta más impactante mencionaba a un hijo, alguien que no conocía. Mi abuelo había juzgado que esta relación era inaceptable y decidió alejarse. Pero esas cartas estaban llenas de arrepentimiento. Mientras leía, la niebla pareció regresar. En un instante, el aire cambió. Miré a mi alrededor, inquieto. Entonces, vi un destello negro en la distancia. Era el caballo. Esta vez, estaba más cerca, parado junto al borde del bosque, como si esperara algo de mí. El miedo y la emoción se mezclaron en mi pecho. ¿El caballo estaba relacionado con estas cartas? Me levanté y empecé a acercarme a él, pero la niebla se espesoró de nuevo, cubriendo todo a mi alrededor. Lanzando una mirada tras de mí hacia el árbol, me pregunté si había despertado algo que no debía. Cuando estaba a punto de avanzar hacia la luz, un ruido sordo rompió el silencio. Un crujido, como si alguien más estuviera aquí. Mi corazón se detuvo y la niebla se tornó opresiva. Algo o alguien estaba observándome. ¿Quién está ahí?, grité, pero no hubo respuesta. Todo lo que había aprendido parecía agruparse en mi mente y la presión se intensificaba. No solo debía desentrañar los secretos de mi abuelo, también tenía que entender la conexión con el caballo y con lo que estaba escondido en la niebla. La aparición del caballo era solo el principio. La pregunta ahora era, ¿quién más formaba parte de esta historia y qué quería de mí? Capítulo 4. Encuentro en la neblina. Mientras el sonido del crujido resonaba en mi cabeza, una nueva oleada de miedo me atravesó. No estaba solo. La niebla alrededor parecía espesar aún más, como si quería atraparme en su abrazo frío. Aquel caballo negro continuaba inmóvil al borde del bosque, pero ahora sentía que no solo estaba aquí para guiarme. Tenía un propósito más oscuro. Lentamente me moví hacia el lugar de donde había escuchado el ruido, casi con la esperanza de que no hubiera nada. Sin embargo, mis instintos me decían que había algo más en juego. La sensación en mi pecho se volvía más intensa. ¿Hola? Volví a llamar, inseguro de lo que podía responder. La noción de ser observado me inquietaba. De repente, una figura emergió de la espesa bruma. Era una mujer. Su cabello largo y oscuro caía desordenadamente alrededor de su rostro. Los ojos, de un color casi gris, estaban fijos en mí, y aunque parecía humana, había algo etéreo en su apariencia, como si no perteneciera del todo a este mundo. ¿Quién eres? Preguntas brotaron de mis labios antes de que pudiera contenerme. Ella sonrió, pero no era una sonrisa amable. Había algo en esa expresión que me inquietaba aún más. «Soy quien guarda los secretos de este lugar», respondió, su voz suave pero cargada de un peso inusual. «Sabes más de lo que imaginas». Mientras intentaba procesar sus palabras, finalmente comprendí que ella estaba conectada con el caballo. Esa conexión parecía ser antigua, casi ancestral. La figura se movió un poco más cerca, permitiéndome ver una pulsera de metal brillante en su muñeca, el mismo símbolo que había visto grabado en la pequeña piedra. «Tu abuelo buscó respuestas al igual que tú», continuó ella, «pero eligió ignorar las advertencias. Las cartas que encontraste son solo el principio». Mis pensamientos giraban y una pregunta se formó en mi mente. «¿Sabes algo sobre el hijo que mencionan las cartas?» La mujer asintió lentamente, y el aire a nuestro alrededor parecía volverse más pesado. «No solo es un hijo, es el hilo que une todo esto.
Todo giraba a su alrededor, como un rompecabezas con piezas que aún no encajaban. Cada palabra que ella decía cargaba un nuevo grado de urgencia. El caballo negro avanzó un paso, y sentí que debía acercarme a él, pero la presencia de la mujer me mantenía cauteloso. ¿Qué debo hacer?, logré preguntar con la voz entrecortada. Escucha al caballo, él te llevará a lo que buscas, pero ten cuidado, hay otros que desean lo mismo. La advertencia era clara. Algo o alguien estaba al acecho. De repente, la bruma se espesoró, y la figura comenzó a desvanecerse como humo. No te olvides, el amor y las decisiones pueden sellar el destino. Tu camino está lleno de sombras. Su voz se desdibujó en el aire, y ya estaba sola una vez más, con el caballo negro observándome. Mi corazón latía con fuerza al pensar en los secretos que aún faltaban por revelar. La conexión entre el caballo, las cartas y esa mujer era demasiado profunda para ignorarla. Me acerqué al caballo, el miedo apretando mis entrañas, pero la necesidad de entender lo superó. ¿Qué quieres mostrarme?, pregunté en voz baja. La bestia dio un paso hacia adelante, esperando que la siguiera. Cada paso que daba hacia él me llenaba de esperanza y ansiedad. Con un último vistazo al árbol detrás de mí, ahora insignificante, decidí seguir. La niebla se movió un poco, acercándose más al caballo. En ese instante, sentí que algo grande estaba por revelarse. Y así, con la visión de la mujer aún grabada en mi mente, enfrenté lo desconocido. ¿Qué me esperaba más allá de la bruma? ¿Qué secretos se ocultaban en la historia de mi familia y en este lugar? Capítulo 5. Advertencias en la niebla. El caballo negro se movió lentamente hacia mí, y asentí con la cabeza, como si quisiera darle permiso para acercarse. Era como si la niebla se apartara a su paso, dejando al descubierto un camino que antes parecía perdido. Mi respiración se hizo más consciente. Podía sentir los latidos de mi corazón acelerados y desbocados. Mientras me acercaba, los ojos del caballo reflejaban una inteligencia profunda, como si estuviera esperando que yo comprendiera algo importante. Entonces, una nueva inquietud se apoderó de mí. ¿Qué si seguirlo era un error? Pero ya no habían más dudas. La figura de la mujer y sus advertencias resonaban en mi mente. Escucha al caballo, me repetí. Me dejé llevar por mis instintos. Él dio un paso hacia adelante, y sin pensarlo más, lo seguí. La niebla se espesó de nuevo a nuestro alrededor, la visibilidad casi nula. Pero el caballo parecía tener un objetivo claro. Caminamos juntos unos minutos hasta llegar a un claro. El aire se sentía diferente aquí. En este lugar, la calma era palpable. El cabello del caballo brillaba como si estuviera bañado de luz, y noté que la pulsera en mi muñeca respondía a su presencia. El símbolo en ella vibraba levemente, como si deseara comunicarse. Miré alrededor, preguntándome qué haría ahora. Quizás el caballo me conduciría a respuestas sobre mis antepasados, sobre las cartas, sobre él, sobre aquel hijo del que la mujer había mencionado. La coherencia de mis pensamientos se desvanecía. El silencio era abrumador, y el miedo a lo desconocido me invadió. Justo cuando iba a hacer otra pregunta, un sonido rompió el silencio. Un crujido a mis espaldas. Me giré rápidamente. Estaba solo en el claro. La bruma parecía desvanecerse, pero el crujido volvió a sonar. Más cerca esta vez. El aliento se me aceleró. Así que no estaba solo. La advertencia de la mujer volvía a resonar en mis oídos. Busqué al caballo, listándome para la acción, pero parecía igual de atento, sus orejas aguzadas y sus ojos fijos en la dirección del ruido. Retrocedí hacia él, cuando una sombra emergió de la niebla. Una figura oscura, casi humana, avanzaba lentamente. Mis instintos gritaban que debía huir, pero el caballo permanecía firme, como si esperara.
La sombra se detuvo a unos metros de nosotros. ¿Quién está ahí? Mi voz salió más dura de lo que me sentía. La figura no respondió. Solo permaneció ahí, con una presencia amenazadora que me heló la sangre. Era un hombre, alto y delgado. Su rostro sombrío estaba parcialmente cubierto. Justo cuando pensé que podría correr, su mirada se encontró con la mía. ¿Buscas respuestas?, preguntó, su voz rasposa como un susurro en la bruma. Sentí cómo se apretaba mi pecho. ¿Quién eres?, exigí saber. En mi mente se repetían las advertencias de la mujer, y el peligro que acechaba se volvía tangible. Soy una advertencia, respondió, y su expresión se tornó más seria. Lo que buscas no es solo tu historia, está tejido en el destino de quienes te rodean. Tienes que elegir sabiamente. El mensaje era claro, pero mis dudas retumbaban en mi cabeza. Me giré hacia el caballo, buscando alguna señal. Él permanecía firme y seguro, como si supiera que el momento de decidir se acercaba. La figura oscura dio un paso hacia mí. Hay quienes no desean que lo encuentres, continuó aquel hombre, y en su voz había ecos de advertencias pasadas. Es el legado de su sombra. Acuérdate, el amor y las decisiones pueden sellar el destino. En un instante, recordé la mujer y su sonrisa inquietante. Mi futuro y el de mi familia pendían de un hilo, y ahora enfrentaba a alguien que había venido a advertirme. ¿Qué debo hacer?, pregunté una vez más, pero el hombre solo inclinó la cabeza, como si supiera que mi decisión debía venir de mí. En ese momento, comprendí que la niebla no solo ocultaba secretos. Podía ser un camino hacia la verdad, pero también un sendero lleno de peligros. Con el tiempo ajustándose a mis decisiones, la urgencia de actuar se apoderó de mí, y supe que debía avanzar sin importar las consecuencias. Pero antes de poder hacerlo, la sombra se desvaneció con un giro, y la niebla la tragó como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé allí, temblando, con el caballo mirándome, esperando mi próximo movimiento. ¿Sería capaz de encontrar las respuestas que buscaba? ¿O las sombras del pasado seguirían acechándome? Capítulo 6. El susurro del destino. El claro quedó en silencio tras la desaparición de la sombra. Sentí cómo el aire se volvía más denso. Mi corazón latía furioso. ¿Qué significaban sus palabras? ¿Qué legado acechaba a mi familia? Era un rompecabezas del que no tenía todas las piezas. Miré al caballo negro, que ahora parecía más que un simple animal. ¿Sería él la clave? Me acerqué, dispuesto a entender lo que él había tratado de decirme. ¿Qué debo hacer?, murmuré casi en un susurro. Pero el caballo solo me miró, sus ojos profundos reflejando una mezcla de calma y urgencia. La niebla empezó a moverse a nuestro alrededor de nuevo, como si tuviera vida propia. Aceleré el paso. Necesitaba respuestas, y el caballo parecía tener un propósito más elevado del que podía imaginar. A medida que avanzábamos, noté que el símbolo en mi muñeca vibraba con una intensidad mayor. La pulsera se calentó contra mi piel. Vamos, le dije al caballo. Debo saber la verdad. Un nuevo sentido de determinación surgió dentro de mí. Quizás este viaje me llevaría a descubrir más que mi propia historia. Tal vez podría encontrar a mi hijo, o incluso romper el ciclo oscuro del que el hombre sombrío había hablado. Seguimos mientras la niebla se espesaba, pero ahora la inquietud me hacía sentir vivo. Caminábamos hacia lo desconocido, y en el fondo deseaba que al final de este camino las sombras se disiparan. Pero entonces el caballo se detuvo bruscamente. Sus orejas se agacharon y el cuello se tensó, como si presintiera un peligro inminente. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo que la inquietud regresaba. Mi mente corría con preguntas y un escalofrío recorrió mi espalda. Agrupé mis pensamientos, tratando de recordar todo lo que había aprendido de las advertencias de la mujer. Moví suavemente las riendas del caballo y avancé un poco más.
Esa acción rompió un silencio imponente. De repente, aparecieron un par de figuras en la niebla. Eran sombras que se movían hacia nosotros, avanzando con una intención oscura. ¿Quiénes son?, balbuceé, sintiendo cómo la adrenalina se disparaba. El caballo relinchó, y su presencia tangible me ofreció un poco de seguridad. Las figuras se acercaron, revelando rostros familiares, aunque deformados por la niebla. Eran miembros de mi familia, pero con una aura sombría y perdida. Mi corazón se hundió. No, esto no puede ser real, susurré. ¿Vas a desenterrar lo que no debería ser tocado? Una voz profunda retumbó en el claro. Era la voz de una de mis tías. Algunas verdades están mejor olvidadas. No. Debo saber, grité, atrapado entre el deseo de conocer la verdad y el miedo a lo que podría descubrir. Las figuras se encorvaron como si la niebla misma les diera forma. El caballo se movió hacia mí, creando una barrera protectora. Mi pulsera empezó a vibrar más fuerte, pulsando con una luz tenue, como si intentara atraer mi atención hacia algo importante. Antes de poder tomar acción, la niebla pulsó intensamente y el tiempo pareció detenerse. Un instante después, la oscuridad regresó con más fuerza, y las figuras se desvanecieron entre un eco de risas macabras. Me quedé allí, temblando, con el caballo al lado, esperando que supiera qué hacer a continuación. ¿Qué era eso?, pregunté, buscando respuestas en los ojos del caballo. Pero él solo me miró, como si esperara a que yo tomara la siguiente decisión. Era un tirón en mi pecho, el destino llamándome con fuerza. Sin más opciones, apreté la rienda. Debo encontrar el camino. Y antes de que pudiera reconsiderar, di un paso hacia adelante, desafiando las sombras que amenazaban con atraparme de nuevo. Capítulo 7. Las sombras de la verdad. Mientras el caballo avanzaba, mi mente estaba en un torbellino. Las voces de mis familiares aún resonaban en mi cabeza. Algunas verdades están mejor olvidadas. La advertencia vibraba como un eco, recordándome lo que estaba en juego. Me preguntaba si realmente estaba preparado para enfrentar lo que venía. No sabía si quería encontrar la verdad, pero el deseo de descubrirla era más fuerte que mi miedo. Seguimos en la niebla. El aire frío cortaba como un cuchillo. Sentía que cada paso era un acto de valentía. De pronto, el caballo se detuvo de nuevo. Esta vez, me percaté de algo peculiar. Un brillo débil atravesó la niebla, iluminando una figura que se acercaba. La figura se materializó ante mí, una mujer de cabello oscuro y ojos intensos. No era un espectro, era real. ¿Eres tú?, pregunté, sintiendo un impulso de reconocimiento. La mujer era como un reflejo de las historias que mi madre solía contarme sobre el pasado familiar. «Soy alguien que ha estado esperando tu llegada», respondió ella, su voz suave pero decidida. «El tiempo se agota y no tienes idea de lo que has desatado». ¿Qué desaté? La confusión se mezclaba con la creciente desesperación. El legado de tus ancestros no es solo un cuento. Hay fuerzas en juego, y muchos han elegido el silencio en lugar de la verdad. Ella miró hacia el caballo, que relinchó como si reconociera su presencia. Él te guiará, pero debes estar preparado para lo que descubrirás. Con un nudo en el estómago, miré a la mujer y luego al caballo. Debía encontrar respuestas. ¿Dónde debo ir?, pregunté, tratando de asimilar la revelación. La mujer levantó la mano, señalando una dirección en la niebla. Sigue el rastro. La clave de tu historia está más cerca de lo que piensas. Sin pensar en las consecuencias, me armé de valor y seguí la dirección que señaló. La niebla comenzó a dispersarse poco a poco, y a medida que lo hacía, la forma del paisaje se volvió reconocible. Un viejo camino de tierra, desgastado por el tiempo, se extendía frente a mí, flanqueado por árboles que parecían murmurar secretos entre sí.
Esto es mi hogar, murmuré, asombrado por la familiaridad del lugar. Era el sendero que solía explorar de niño, pero había algo inquietante en la atmósfera, como si un pasado oscuro aún habitara entre la vegetación. El caballo se movió más rápido, con la nerviosa energía de un animal que sabía que se acercaba a algo significativo. De repente, un destello de luz me llamó la atención. En el umbral del horizonte, algo brillaba intensamente. Mi corazón se aceleró. ¿Qué es eso?, pregunté, mientras el caballo relinchaba de nuevo, instándome a seguir adelante. Mi pulsera vibró nuevamente, más intensa que antes, como un faro guiándome hacia la revelación. Siguieron avanzando, y una corriente de determinación me atravesó. Lo que fuera que me esperara al final de ese camino, ya no podía dar un paso atrás. La niebla se estaba disipando, pero mi vida al otro lado estaba llena de incógnitas. Solo podía pensar en lo que la mujer había dicho. El legado de tus ancestros. Era un legado del que no tenía atención plena. Era un tesoro, o tal vez algo mucho más peligroso. Llegué a una pequeña colina desde la cual podía ver el panorama, y el brillo que había visto se convirtió en un objeto a lo lejos. Me detuve en seco. Ahí fue cuando lo vi. Un antiguo cofre cubierto de tierra y raíces yacía medio enterrado. Mi pulso se aceleró. Tenía que verificarlo, pero una sombra oscura surgió de detrás de un árbol. Sentí un estremecimiento. Nunca había estado tan cerca de la verdad, y sin embargo, una nueva amenaza materializaba mis temores. ¿Quién está ahí?, grité, esperando respuestas que quizás no quería escuchar. Capítulo 8. El espectro del pasado. La sombra se movió, y mi corazón se detuvo un instante. El brillo del cofre quedó relegado a un segundo plano, mientras la figura se acercaba lentamente. Era un hombre de estatura media, con una mirada profunda y cansada. Los rasgos de su rostro me resultaban familiares. Un temblor recorrió mi cuerpo. «¿Eres tú?», murmuré, reconociendo su semblante. «Eres el abuelo que nunca conocí». Él asintió, pero no sonrió. «Vengo por ti. Lo que buscas tiene un precio». Su voz resonaba con eco en la quietud del bosque, como un lamento perdido en el tiempo. «No entiendo», balbuceé. La mujer me dijo que esto era importante, que había algo en el cofre que necesitaba descubrir. Sentía que las palabras se me atascaban en la garganta. El miedo se mezclaba con la curiosidad. «Lo que hay en ese cofre no es solo un tesoro», me advirtió. Su mirada se endureció. «Es un legado cargado de secretos. Cada descubrimiento viene con un riesgo». La niebla volvía a remolinarse, como un recordatorio de lo desconocido. «¿Qué riesgos? ¿Qué tipo de secretos?», cuestioné, sintiéndome atrapado entre la historia olvidada y la sombra de su advertencia. «Los secretos de nuestra familia son profundos. Muchos han pagado el precio por desenterrarlos». Sus palabras pesaban en el aire. En ese momento, el caballo, que había estado atento, se movió inquieto, como si también sintiera la tensión. «Solo quiero entender», dije, decididamente. «Nunca supe nada de ustedes. Siempre fueron solo cuentos». «Las historias tienen más verdad de la que imaginas», respondió. Su tono se volvió urgente. «Pero debes prepararte para enfrentar lo que vendrá. No solo para ti, sino para nuestra familia». Se giró hacia el cofre. Su expresión se tornó sombría. «Vas a abrir la puerta a un mundo que muchos desearían mantener cerrado». La imagen del cofre hizo que me olvidara de mi miedo. Me sentía atraído por su misterio. «¿Qué es lo que hay adentro?», pregunté, ignorando la advertencia de mi abuelo. «No lo sé. Pero hay quienes no quieren que lo descubras». Las palabras se escaparon de sus labios como una advertencia, y al momento siguiente, la sombra oscura se desvaneció, dejándome solo en la colina. Respiré hondo.
No podía dar marcha atrás. La curiosidad se había apoderado de mí. Miré hacia el cofre, ahora visible con claridad. Las raíces que lo cubrían parecían retenerlo, como si la tierra misma quisiera protegerlo. Me acerqué. Cada paso era un reto contra la duda. Todavía sentía el eco de la advertencia de mi abuelo en mi mente. Sin embargo, una palabra brilló en mi interior. Verdad. Debía saber. La historia de mi familia no podía permanecer oculta por más tiempo. Finalmente, me arrodillé frente al cofre y empecé a despejar la tierra. El brillo de sus herrajes apareció mientras las raíces desaparecían bajo mis manos. Cuando la tapa finalmente se abrió, una ráfaga de aire fresco me envolvió como si el mismo cofre exhalara aliviado. En su interior, una colección de objetos antiguos brillaba débilmente. Era todo un mundo de recuerdos y secretos. Pero entre ellos, algo llamó más mi atención. Una carta enrollada, con un sello familiar. Mientras la agarraba, una sensación escalofriante recorrió mi espalda. Una sombra, la misma que había visto antes, se desvió por el rabillo de mi ojo. Sin pensarlo, volví a mirar alrededor, pero no había nadie. Solamente el vacío del bosque y la energía crujiente de la verdad que se despliegue ante mí. Todo salió mal en ese momento. El suelo bajo mis pies pareció temblar y un grito resonó en la distancia. Un grito que anunciaba que la verdad que buscaba no venía sola. «¿Qué has hecho?», murmuré mientras la figura se desvanecía en la niebla. Capítulo 9. El eco del peligro. La carta tembló en mis manos. No sabía si era por la brisa repentina que corría o por el miedo que se intensificaba en mi interior. El grito que había resonado no era solo un eco lejano, era un aviso. La sensación de peligro se instaló en mi pecho y me hizo pensar en lo que se estaba desatando. Me levanté de un salto, mirando a mi alrededor, como si el bosque pudiera revelarme algo que no había visto antes. Algo me decía que no debía estar allí. El aire pesado se convirtió en una presión palpable que apenas podía soportar. Con la carta aún en mi mano, decidí que debía volver. Mientras caminaba hacia el caballo, la niebla parecía cerrarse a mi alrededor, envolviéndome en un abrazo inquietante. Mis pasos se aceleraron. ¿Qué gritos había escuchado? ¿Era un grito de advertencia o era una llamada a algo más oscuro? El caballo ahora relinchaba con inquietud, como si también él sintiera el peligro que acechaba. Me pregunté si la conexión que había sentido antes se había intensificado. Mientras subía a su lomo, una imagen fugaz surgió en mi mente. Un caballo negro galopando a través de un campo bajo una tormenta. Pero eso no era un recuerdo, era una advertencia. Rápidamente, giré al caballo y le di un ligero toque para que comenzara a andar. Las raíces del cofre se habían vuelto solo un recuerdo distante, pero la carta seguía presente, y el contenido de la misma me aterrorizaba más de lo que había anticipado. Empecé a leerla en silencio mientras el caballo avanzaba. El texto era antiguo, con la tinta ya desvanecida, pero las palabras me golpearon con fuerza. El legado de nuestra familia está manchado de sangre. Si buscas la verdad, debes estar dispuesto a sacrificarlo todo. El miedo se convirtió en adrenalina. Abrí del todo la carta. Este no era el tesoro que había imaginado. No era un oro brillante ni joyas. Era una advertencia críptica. Los que han desenterrado estos secretos han sido perseguidos, seguía escribiendo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré hacia atrás en dirección a donde había estado el cofre y sentí que mis extremidades se entumecían. Fue entonces cuando el grito se repitió, esta vez más cerca, más fuerte. No era un lamento lejano, era una voz desgarradora que resonaba entre los árboles. «Regresa». Algo me estaba llamando, pero no era un llamado para volver al cofre. Era algo más aterrador. Una amenaza omnipresente.
En un arrebato de pánico hice que el caballo avanzara más rápido. La brisa fría soplaba con furia y me empujaba hacia adelante, como si intentara comunicarme algo que no podía entender. Entonces, de repente, un destello de luz iluminó el camino delante de mí. Podía distinguir una figura oscura que se interponía entre el bosque y mi escape. «¡Detente!», gritó la figura con una voz grave. El miedo me inundó. La sombra en la niebla parecía cobrar vida, y en su forma, vi un reflejo de la advertencia de mi abuelo. Las palabras de la carta podrían ser solo la primera parte de un oscuro rompecabezas, pero ahora también podrían ser mi destino. Sabía que no podría escapar de este momento. «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque me temblaba la voz. La figura avanzó a pasos lentos, y a medida que se acercaba, el sentido de que la verdad estaba más cerca que nunca vislumbró en mi mente. La respuesta que estaba por venir podría cambiarlo todo, y el saberlo me heló la sangre. El brillo de la sombra se intensificó, y las palabras apenas escaparon de mis labios. «¿Qué quieres?». El pánico se mezclaba con la incertidumbre. El caballo se tensó bajo mí, y al notar mi angustia, giró su cabeza, mirándome como si supiera que esto no debía estar sucediendo. «Has desenterrado lo que no debías». La figura brotó en respuesta, su voz resonando con un eco familiar. «No solo hablas de secretos de familia, sino de promesas rotas y traiciones que nunca debieron salir a la luz». Las palabras retumbaron en mi pecho. Miré la carta con más fuerza. Era un peso en mi mano, un símbolo del peligro que había traído conmigo. «Simplemente quería entender», respondí, intentando mantener la firmeza en mi voz. No era mi intención desatar nada, pero sabía que no podría evadir lo inevitable. «Entender». La figura soltó una risa sombría. «Siempre se ha tratado de la verdad, pero no todos están listos para aceptarla. Aquellos que buscan respuestas a menudo no consideran las consecuencias de sus acciones». Sentí que el aire se tornaba más pesado, como si la bruma volviera a cerrar el espacio a nuestro alrededor. «¿Estás aquí para advertirme o para amenazarme?», inquirí, mientras el caballo permanecía inmóvil, como si esperara un desenlace. «Ambas cosas», respondió el espectro, avanzando un paso más. «Aquellos que buscan la verdad pueden arrastrar a otros al abismo, y has despertado fuerzas que ni siquiera comprendes». Temí que el eco de sus palabras marcara mi destino. «¿Qué fuerzas? ¿A quién he ofendido?». Mi voz temblaba y mi corazón latía frenético. Me pregunté si esos gritos en el bosque eran una advertencia sobre mí. La sombra se detuvo, acercándose a mí. «Los ancestros tienen la memoria de las decisiones tomadas y sus repercusiones. Al abrir el cofre, rompiste el silencio que ha protegido a tu familia durante generaciones». En ese instante, entendí que la niebla no solo ocultaba secretos, sino también peligros ocultos. Miré hacia el bosque, mis recuerdos apareciendo como visiones de las historias contadas. No podían ser simplemente relatos. «¿Qué debo hacer?», pregunté, sintiéndome completamente perdido. La incertidumbre me invadía como el manto gris de la niebla. «Debes elegir», le dijo la sombra, su voz transformándose en un susurro lleno de advertencias. «Escuchar o seguir adelante, pero recuerda, a menudo las elecciones tienen un precio». Al decir esto, se adelantó, y el mundo parpadeó a mi alrededor. De repente, el aire se volvió más ligero. La bruma comenzó a disiparse, y el caballo se movió. Tenía que decidir, seguir el camino que ya había trazado, o enfrentar las repercusiones de mis acciones. Miré al caballo, sintiendo su energía vibrante, como si él entendiera que el momento de decidir se acercaba. «Te sigo», le dije al caballo con voz decidida. «Te sigo porque necesito enfrentar la verdad». No permití que el silencio reinara por más tiempo. Sin mirar atrás, dejé que la bruma se desvaneciera con esos pensamientos.
El camino se iluminó ante mí y las sombras parecieron retroceder, pero no desaparecieron por completo. La figura se disolvió con la niebla, sus últimas palabras resonando en mi mente. El pasado nunca muere. Se transforma y te sigue como una sombra. Finalmente, mi destino estaba decidido. Y al avanzar con el caballo negro hacia el futuro, sabía que las preguntas quedaban sin respuesta. ¿Qué era la verdad de mi familia? ¿Qué fuerzas acechaban en la niebla? Las sombras me seguirían, pero quizás, solo quizás, al enfrentar la verdad podría liberar a mi familia de su legado oscuro. Todo esto me hizo sentir que, aunque había un camino por recorrer lleno de incertidumbres, los ecos del pasado habrían de revelarse, y al final, mi historia se entrelazaría con la del caballo negro, para siempre.